Il Salmo responsoriale oggi El Salmo responsorial de hoy invita nos a invita una ricerca costante del a una volto del búsqueda Signore. constante del rostro del Señor. Ricercate sempre il volto Buscad del Signore. continuamente el rostro del Cercate il Señor. Signore e la sua Recurrid al potenza. Señor y a su poder. Ricercate sempre il Buscad suo volto. continuamente su rostro. Questa ricerca Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, que ha compreso que el fine que ha ultimo della propria entendido que el objetivo esistenza final de la è l'incontro existencia con Dio. es el encuentro con Dios. La ricerca del volto di La Dio búsqueda del è rostro de Dios garanzia es una del buon garantía esito del nostro del viaggio éxito per de questo nuestro mondo. viaje en este mundo, E c'è un esodo que verso es la un vera terra éxodo promessa, hacia la verdadera la tierra patria prometida, celeste. la patria celestial. Il volto di Dio El rostro de Dios è la nostra meta es nuestra ed è meta anche y la también nostra stella polare es nuestra che ci estrella polar permette di non que nos perdere la via. permite no perder el camino. Il popolo di Israele, El pueblo de Israel, descrito dal profeta descrito Osea por nella el prima profeta lettura, Oseas en la primera lectura, all'epoca era un popolo en ese momento smarrito era un pueblo che extraviado, aveva perso di vista la que había terra perdido de promessa vista la tierra e vagava prometida nel y deserto deambulaba dell'iniquità. por el desierto de la iniquidad. La prosperità La e prosperidad l'abbondante ricchezza y la riqueza abundante avevano habían allontanato alejado il cuore degli israeliti del dal Señor Signore el corazón de e los l'avevano israelitas riempito di y falsità lo habían llenado de e di falsedad ingiustizia. e injusticia. Si tratta di un peccato Es da un cui anche pecado del noi, cual cristiani di nosotros, oggi, cristianos de hoy, non siamo immuni. tampoco estamos La exentos. cultura del La benessere cultura del che bienestar ci porta a que pensare nos a lleva a noi pensar en stessi nosotros ci mismos rende nos hace insensibili alle insensibles grida al degli grito altri, de los otros. ci fa vivere Nos in hace bolle di vivir sapone, en pompas de sono jabón, belle, que son ma non sono bonitas, nulla, pero no son nada. sono illusioni, Son illusione la del ilusión, del son la provvisorio, ilusión de lo che porta fútil, de lo all'indifferenza provisional, verso gli que lleva a altri, la indiferencia hacia anzi los otros, o mejor, porta alla lleva a la globalizzazione globalización dell'indifferenza. de la indiferencia. L'appello di Osea La exhortación de Oseas ci raggiunge oggi nos come un llega rinnovato hoy como invito una alla invitación conversione, renovada a la a conversión, volgere i nostri a occhi al volver nuestros Signore ojos al Señor per scorgere para il ver suo volto. su rostro. Dice il profeta: El profeta dice: seminate sembrad per voi secondo giustizia con justicia, e mieterete secondo recoged con amor, disodatevi un campo poned al nuovo, trabajo perché un è terreno tempo di cercare virgen. il Signore, Es tiempo finché de egli consultar venga al e Señor hasta que diffonda su venga di voi y la haga llover giustizia. sobre vosotros la justicia. La ricerca del volto La di búsqueda Dio del rostro de è Dios motivata está da motivada un anelito por el di un anhelo incontro con de il un Signore, encuentro personal un con el incontro Señor. personale, Es un encuentro personal. un incontro con il suo immenso Un amore, encuentro con su inmenso con la amor, sua potenza che salva. con su poder I salvador. 12 apostoli di cui ci parla Los il 12 Vangelo di apóstoles oggi de quienes nos habla el hanno Evangelio de avuto hoy la grazia di tuvieron la incontrarlo gracia de fisicamente encontrarlo in Gesù físicamente en Cristo, Jesucristo, Figlio di Dio incarnato. Hijo de Dios encarnado. Lui li ha chiamati Él per los nome, llamó por su nombre, ad uno, uno a uno. l'abbiamo sentito, Lo hemos escuchado, guardandoli negli mirándolos occhi. a los ojos. E loro hanno fissato Y il suo ellos volto, contemplaron hanno su rostro, ascoltato la sua voce, escucharon su hanno voz, visto i suoi vieron sus prodigi. prodigios. L'incontro El personale encuentro con il personal con Signore, el Señor, tempo di un grazia e di tiempo de salvezza, gracia y de salvación, comporta la missione. lleva a la misión. Strada facendo, li esorta Gesù. Jesús les Predicate exhortó: dicendo che id il y regno proclamad dei cieli è que ha llegado el vicino. reino de los cielos. Incontro e missione Encuentro y misión non vanno separati. no funcionan Questo incontro separados. personale Este con encuentro Gesù personal Cristo con è Jesucristo possibile anche per también noi. es posible para nosotros, Siamo i discepoli del terzo millennio. discípulos del tercer Desde milenio. la ricerca del volto del Cuando Signore lo buscamos el possiamo rostro del riconoscere Señor, podemos nel volto dei reconocerlo en el poveri, rostro de degli los ammalati, pobres, de los degli enfermos, de los abbandonati, abandonados degli y de stranieri los che extranjeros Dio pone que Dios sul pone en nostro nuestro cammino. camino. In questo incontro Y este encuentro diventa anche per también se noi convierte para nosotros tempo di en un grazia tiempo e de di gracia y salvezza. de salvación.
confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles. Hoy se cumple el 7º aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro, libres del miedo, en febrero del año pasado. El encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y que lo ayudemos. Pidiendo poder desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es su palabra clara. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuanto hicisteis, para bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. Todos deberíamos tenerlo como punto fundamental de nuestro examen diario de conciencia. Pienso todo lo que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Todo lo que habéis hecho a mí, me lo habéis hecho. Me acuerdo un día hace 7 años, en el sur de Europa, en esa isla. Algunos me contaban sus propias historias. Cuánto habían sufrido para llegar allí. Había algunos intérpretes que traducían. Y uno contaba cosas terribles en su propia lengua. Y el intérprete parecía que traducía bien, pero este primero hablaba largo, hablaba demasiado y la traducción era pequeña, era breve. Pensaba que quizá en esta lengua para expresarse utilizaba términos más largos. Pero en la tarde, esa misma tarde, en la recepción, había una señora que descansa en paz porque murió, que era hija de etíopes y entendía el lenguaje, esa lengua, y había visto el encuentro entre nosotros. Y me dijo: escuche, eso que el traductor etíope le ha dicho no es ni la cuarta parte de las torturas, de los sufrimientos que han vivido ellos. Me han dado la versión destilada. Esto sucede hoy con Libia. Nos dan una versión destilada. Guerra, sí, algo muy malo, lo sabemos, pero no nos podemos imaginar el infierno que se vive allí. Y en los lugares de detención. Esta gente solamente venía con una esperanza. Atravesar el mar. Cruzar el mar. Que la Virgen María, ayuda de los migrantes, nos haga descubrir el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo.